Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Kika Recomienda. Vamos a estar con la psicoterapeuta Patricia Maciel, que nos va a hablar de sistema endocrino. Adelante, maestra, por favor. Creo que tiene su micrófono apagado, maestra. Oh, pues yo estoy aquí hablando ya saludándolos a todos y estoy hablando conmigo misma. Con mi mejor amiga. Muy buenas noches, maestra Kika, muchas gracias. Y bueno, estamos aquí después de este solsticio y de esta luna llena que me han reportado varias personas que han tenido problemas de sueño. Entonces, precisamente por eso quiero hablar de este sistema tan importante glandular del cuerpo, porque este es un conjunto de tejidos y de órganos que se conjuntan para formar todo este sistema glandular que es el sistema endocrino. Entonces, es un sistema de señales similar al sistema nervioso. Entonces, este sistema nervioso, pero en este caso, en lugar de utilizar impulsos eléctricos a distancia, funciona exclusivamente por medio de sustancias. Entonces, es un sistema que nos está regulando todo nuestro sistema hormonal, todas nuestras glándulas endocrinas y esta comunicación que tienen todos los sistemas con todos. Entonces, por eso a veces las personas de bata blanca quieren enviar a las personas con un determinado especialista de gastrointestinal, con otro a nivel hepático. Entonces, nosotros somos una unidad. Entonces, todos estos tejidos y todas estas glándulas trabajan conjuntamente. Es como un reloj que tiene sus engranes y pues no podemos tener un sistema de engranaje por aquí y otro por allá. Tiene que estar todo conjunto para que pueda funcionar. Entonces, estas hormonas secretadas por las glándulas endocrinas regulan el crecimiento, el desarrollo y las funciones de muchos tejidos y coordinan los procesos metabólicos del organismo. El sistema endocrino está constituido por una serie de glándulas carentes de ductos. Las glándulas más representativas del sistema endocrino es la hipófisis, la tiroides y las glándulas suprarrenales. Y aparte de las glándulas endocrinas especializadas para tal fin, existen otros órganos que están involucrados, como los riñones, el hígado, el corazón, las gónadas, y que tienen una función endocrina secundaria. Entonces, todo nuestro sistema hormonal son sustancias químicas localizadas por las glándulas endocrinas. Y la razón por la que yo quise hablar de esto el día de hoy es porque los niños están teniendo un desbalance hormonal muy importante, están creciendo aceleradamente, las niñas están haciendo crecer toda su parte genital mucho más rápido, están con otra mentalidad más acercada a la parte de la sexualidad y las mujeres cada día están más decididas a no tener hijos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con qué? Con todo el sistema hormonal, porque a las mujeres les dan demasiadas hormonas para evitar precisamente que puedan tener un embarazo. Entonces, las hormonas son sustancias químicas localizadas en estas glándulas endocrinas y que por lo general son directamente, fíjense qué importante, son liberadas dentro del torrente sanguíneo. Entonces, son las biodisponibles. Están asociadas a ciertas proteínas que extienden su vida media y hacen un efecto en determinados órganos o tejidos
a distancia de donde se sintetizaron. De ahí, las glándulas que las producen sean llamadas endócrinas. Endo, dentro. Entonces, aquí es muy importante, por ejemplo, las personas que tienen problemas de tipo hepático, vamos a poner un ejemplo, que tienen un problema con el hígado, un hígado graso, un hígado crecido. Entonces, ahí están también involucrados tejidos. ¿Y qué va a pasar? Va a haber problemas con los tejidos del cuerpo. Entonces las personas van a empezar a tener dolores musculares. Entonces todo esto está asociado directamente con la cuestión hormonal. Entonces, ¿qué tipo de comunicación tienen? Bueno, la paracrina, que son las células que liberan sustancias químicas que se extienden a través del líquido extracelular hasta otras células que se encuentran cerca. Entonces, esta parte endocrina, las hormonas endocrinas se liberan en el torrente sanguíneo donde potencialmente dan lugar a una respuesta en casi todas las células del cuerpo. Pueden moverse por todo el cuerpo en el sistema circulatorio en unos cuantos segundos. Entonces, estas funciones intervienen en el corazón. Fíjense, qué importante, porque muchas ocasiones decimos, ay, esta persona le dio un infarto fulminante, pues estaba envuelto el sistema hormonal. Entonces se liberan al espacio extracelular y se difunden por los vasos sanguíneos y viajan a través de la sangre. Afectan tejidos que pueden encontrarse lejos del punto de origen de la hormona. Su efecto es directamente proporcional a su concentración. Independientemente de su concentración, requieren de adecuada funcionalidad del receptor para ejercer su efecto. Regulan el funcionamiento del cuerpo. Somos como un reloj, ¿no? Que todo está en sincronicidad. Entonces, esta clasificación química, la parte esteroidea de solubles en lípidos, se difunden fácilmente hacia adentro de la célula diana. Se une a un receptor dentro de la célula y viaja a algún gen del ADN del ADN nuclear al que le estimula su transcripción. Entonces, en el plasma, el 95% de estas hormonas viajan acopladas a transportadores proteicos plasmáticos. No esteroide, derivadas de aminoácidos, se adhieren a un receptor en la membrana, en la parte externa de la célula. Y entonces ese receptor tiene en su parte interna de la célula un sitio activo que inicia una cascada de reacciones que inducen cambios en la célula. La hormona actúa como un primer mensajero y los bioquímicos producidos que inducen los cambios de la célula son los segundos mensajeros. Entonces las aminas aquí, los aminoácidos modificados, que es la adrenalina, la noradrenalina, y los péptidos, que son cadenas cortas de aminoácidos, son hidrosolubles, con la capacidad de circular libremente en el plasma sanguíneo, por lo que rápidamente son degradadas. Su vida media entre 15 minutos solamente. Fíjense qué maravilla es nuestro bendito cuerpo. Interactúan con receptores de membrana, activando de ese modo segundos mensajeros, son los chismosos, ¿no? Los mensajeros intracelulares. Entonces, aquí también están conectados todo este sistema endocrino con el sistema nervioso. Y aquí tenemos que estar muy alertas. Precisamente ayer me habló una persona un hombre joven de 30 y algo de años, saludable, que está pasando por una situación emocional difícil con su familia. Entonces me dijo, ¿sabe qué? Estoy deprimido, ¿no? Y me gustó mucho que él acepte, ¿no? Eso es muy importante. Es muy importante porque ese ya es un paso a la sanación, ¿no? Cuando aceptamos que estamos pasando por una circunstancia difícil,
Es muy importante. Entonces, la depresión está muy ligada a toda la cuestión hormonal. También otro paciente me refirió de que había hecho un test de testosterona. Es una persona que es un poco estresada. Este joven también tiene 44 años y me dijo que había hecho un test de testosterona y a la semana siguiente había habido un gran cambio. Es una persona que es soltera. Entonces, todo esto tiene que ver con los estados de ánimo, ¿no? Igual cuando hay mujeres que reportan, por ejemplo, un virus de papiloma, fíjense, esto tiene que ver con estados anímicos. Puede haber pasado por una separación esa persona y no necesariamente de que haya sido alguna contaminación que tuvo, ¿no? Sino tiene que ver con la cuestión de un shock, un bioshock del cuerpo, ¿no? Entonces, es capaz de toda esta parte de nuestro organismo, es capaz de recibir e integrar innumerables datos procedentes de los distintos órganos sensoriales para lograr una respuesta del cuerpo. El sistema nervioso se encarga por lo general de controlar las actividades rápidas. Además, el sistema nervioso es el responsable de las funciones intelectivas como la memoria, las emociones o las voliciones, ¿no? Su constitución anatómica es muy compleja y las células que lo componen, a diferencia de las del resto del organismo, carecen de capacidad regenerativa. Por ahí tienen algún micrófono abierto, por favorcito. Entonces, anatómicamente, el sistema nervioso de los seres humanos se agrupa en distintos órganos, los cuales conforman estaciones por donde pasan esas vías neurales. Así, con fines de estudio, se pueden agrupar estos órganos según su ubicación en dos partes, en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Fíjense bien, o sea, en el periférico ahí es donde puede haber problemas. Ahí alguien tiene un microfonito abierto y luego hablan así de comida y nada más nos antojan por aquí. Bueno, el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal y se encuentra protegido por tres membranas, las de las meninges, que es cuando viene alguna alteración por fiebre, por ejemplo. Entonces ahí es cuando se inflaman las meninges. Entonces, en su interior existe el sistema de cavidades conocidas como ventrículos, por los cuales circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí vamos a hablarles un poco de las partes del cuerpo, porque es importante que las conozcamos. El encéfalo, por ejemplo, el encéfalo es la parte del sistema nervioso central que está protegida por los huesos del cráneo. Fíjense, muy bien. Entonces está formado por el cerebro y el cerebelo y el tallo cerebral. Posteriormente tenemos el cerebro. El cerebro es la parte más voluminosa. Está dividido en dos hemisferios y esos dos hemisferios a su vez están divididos en dos. O sea que tenemos cuatro partes. Pero tenemos el hemisferio derecho y el cerebro izquierdo, entonces separados por una cisura interhemisférica y comunicados mediante el cuerpo calloso. La superficie se denomina corteza cerebral y está formada por replegamientos denominados circunvoluciones, constituidas por la sustancia gris subyacente a la misma que se encuentra en la sustancia blanca. En las zonas profundas existen áreas de sustancia gris, conformando núcleos como el tálamo, el núcleo caudado o el hipotálamo también. Entonces, ahora vamos a hablar del cerebelo. El cerebelo está en la parte inferior posterior del encéfalo, alojado en la fosa cerebral posterior sobre el tronco del encéfalo. El tallo cerebral compuesto por el mesencéfalo
es la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. Conecta el cerebro con la médula espinal. Y esa médula espinal es una prolongación del encéfalo, como si fuese un cordón que se extiende en el interior de la columna vertebral. Fíjense, qué importante. Entonces en ella está la sustancia gris que se encuentra en el interior de la blanca en el exterior. Entonces, posteriormente vamos a ver el sistema nervioso periférico. Este sistema nervioso periférico está formado por los nervios craneales y espinales que emergen del sistema nervioso central y que recorren todo el cuerpo, conteniendo axones de vías neurales con distintas funciones y por los ganglios periféricos que se encuentran en el trayecto de los nervios y que contienen cuerpos neurales, los únicos fuera del sistema nervioso central. Entonces tenemos ahora los nervios craneales. Son 12 pares que envían información sensorial procedente del cuello y la cabeza hacia el sistema nervioso central. Entonces reciben órdenes motoras para el control de la musculatura esquelética del cuello y de la cabeza. Y ahora tenemos los nervios espinales. Los nervios espinales son 31 pares que se encargan de enviar información sensorial al tacto, dolor, temperatura, temperatura del tronco y las extremidades de la posición. El estado de la musculatura y las articulaciones del tronco y las extremidades hacia el sistema nervioso central. Y desde el mismo reciben órdenes motoras para el control de la musculatura esquelética que se conducen por la médula espinal. Entonces, para que vean la coordinación tan grande que hay con todos los órganos y con todos los tejidos. Y aquí cabe anotar que también están conectados también con los conductos pancreáticos, que es un órgano especial porque tiene funciones tanto exócrinas como endócrinas. Es un órgano accesorio del sistema digestivo. Fíjense, por favor, quiero que tomen mucho nota de esto porque hay muchos casos de pancreatitis y la gente es algo muy silencioso y que lamentablemente mata, literalmente mata. Y por eso quise dar esta conferencia, porque la gente a veces no piense que tiene nada que ver, por ejemplo, el páncreas con el sistema digestivo, por ejemplo. Entonces, todo esto está muy, muy conectado. Entonces, donde se comporta como una glándula exócrina que segrega enzimas que ayudan a la digestión. Y por otro lado, el páncreas produce hormonas que regulan los niveles de insulina y el glucagón, por lo que también es una glándula endocrina. Fíjense, tiene dos funciones muy importantes, pero es un órgano retroperitoneal que consta de 5 partes y un sistema interno de conductos. Entonces está irrigado por las arterias pancreáticas y está inervado por el nervio vago. Espero que alguien de aquí haya escuchado esa charla que di del nervio vago, que es la vena, o sea, en el budismo se le llama la vena sagrada, porque es una vena que baja desde la cabeza. Alguien tiene el micrófono abierto, por favor, y se va a oír en la grabación, se lo suplico. Entonces, el nervio vago va desde la parte del cráneo y va bajando por todo lo que es la columna vertebral y va a hacer el chismoso, por eso es el vago, porque va a todos los órganos y ve qué están haciendo, cómo están funcionando. Entonces es el que le lleva el mensaje al cerebro, pero está conectado con las arterias pancreáticas. Fíjense. Entonces es un órgano impresionantemente potente y si no trabaja de forma adecuada,
un funcionamiento excesivo puede provocar una autodigestión, mientras que la insuficiencia puede llevar al coma. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Entonces, la detección de la insuficiencia suele darse en una persona inconsciente, una persona diabética, que puede presentar un aliento característico a manzana o a frutas. Entonces, aquí es muy importante que veamos esta parte del páncreas, cómo su función es digestión mediante la liberación de peptidasas, de lipasas y de nucleasas y amilasas, y la regulación hormonal mediante la liberación de la insulina, que son las células beta, el glucagón, las células alfa y la somatostatina, células delta. Y después, esta ubicación está pues en un retroperitoneal, su órgano retroperitoneal se dispone en las regiones epigástricas, hipocróndica izquierda y una porción de la región umbilical. O sea, fíjense, va desde la parte del ombligo y baja a toda la parte del epigastrio. Entonces, estas partes externas, la cabeza es un proceso unciforme, tiene como un cuello, cuerpo y cola. Entonces, este conducto pancreático principal, este conducto pancreático accesorio, o sea, tiene una gran gama de trabajos el páncreas. Entonces, estas arterias pancreaticudinales, esplénica, gastroduodenal y mesentérica superior. Entonces, está muy ligado con el nervio vago y con los nervios de los ganglios linfáticos. Entonces, y con la parte del píloro. Entonces, para que vean cómo todo está interconectado y que muchas veces queremos cuestionarnos, ¿no? De por qué me siento mal y por qué dicen que está el páncreas mal, porque está conectado hasta con el ombligo, con las células madre. Entonces, el concepto de glándula endocrina y de hormona, tipos de hormona según su estructura química, producción y almacenamiento de hormonas, da inicio de la secreción hormonal. Es el transporte de las hormonas al torrente sanguíneo. Entonces es el modo de acción de las hormonas y es la activación de receptores intracelulares y la activación de receptores de membrana e interacciones hormonales. Entonces el concepto de la glándula endocrina y hormona, estas glándulas están formadas por grupos de células secretoras. Entonces van a pasar por la glándula tiroides, van a pasar por la glándula hipófisis, la glándula pituitaria, las glándulas paratiroides, glándulas suprarrenales que están atrás en los riñones, arribita de los riñones, y también de la glándula pineal. Además, varios órganos contienen tejido endocrino, que aunque no constituye una glándula endocrina por sí misma, forma parte de la estructura del órgano en cuestión. Entonces, el sistema endocrino está ligado, por ejemplo, con la parte del hipotálamo, el timo, el corazón, el páncreas, el estómago, el hígado, el intestino delgado, los riñones, los ovarios, los testículos, la placenta o en células del tejido adiposo o de la sangre, como los linfocitos, las glándulas endocrinas y el tejido endocrino constituyen el sistema endocrino en su totalidad. Entonces, la ciencia que se ocupa de la estructura y funciones de las glándulas endocrinas son los endocrinólogos. Entonces, una hormona es una sustancia química secretada por una célula o un grupo de células que ejerce efectos fisiológicos sobre otras células del organismo. Pero también hay hormonas locales que actúan en células dianas, se les llaman, próximas a un lugar de liberación y pueden ser paracrinas.
como la histamina, que actúa sobre las células vecinas, o la autocrinas, como las que interleucina 2, que actúa sobre la misma célula que la secretó. Entonces, hay hormonas generales, por ejemplo, que difunden desde el espacio extracelular interior a los capilares y son transportadas por la sangre. Entonces, las funciones del cuerpo humano están reguladas por dos sistemas principales de control: el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso controla la homeostasia, el mantenimiento de un medio interno estable, a través de los impulsos nerviosos, potenciales de acción, conducidos a lo largo de los axones de las neuronas. Entonces, al alcanzar las terminales axonales, los impulsos nerviosos provocan la liberación de moléculas de neurotransmisores. Entonces, el resultado es excitación o inhibición de otras hormonas específicas, la contracción o la relajación de fibras musculares y aumento o disminución de la secreción de las células glandulares. Así, la médula suprarrenal y la hipófisis posterior secretan sus hormonas solo en respuesta a estímulos nerviosos, como a toques eléctricos, ¿no? Y muchas hormonas de la hipófisis anterior son secretadas en respuesta a la actividad nerviosa del hipotálamo. Entonces, por su parte, el sistema endocrino libera hormonas que a su vez pueden promover o inhibir la generación de impulsos nerviosos. También puede suceder que varias moléculas actúen como hormonas en algunas localizaciones y como neurotransmisores en otras. Entonces, el sistema neuroendocrino hace estos impulsos nerviosos que tienen que ver, por ejemplo, con el Alzheimer, tienen que ver con el Parkinson. Entonces, estos tipos de hormonas, según su estructura química, hay hormonas de esteroides que poseen una estructura química similar a la del colesterol, pues son derivadas del mismo y son sintetizadas en el retículo endoplasmático liso de las células endocrinas. Entonces, esta estructura molecular de cada hormona esteroide es diferente a los grupos químicos colaterales, y estas pequeñas diferencias de los grupos colaterales permiten una sorprendente diversidad de funciones. Entonces, las hormonas esteroides son secretadas, fíjense, por la corteza suprarrenal y son la aldosterona y el cortisol. Los ovarios son los estrógenos y la progesterona. Y los testículos es la testosterona. Entonces, aquí vienen también unas moléculas hormonales que se llaman aminas biógenas. Y esto tiene que ver, fíjense, con la glándula tiroides. Por eso fue que quise dar esto, porque muchas personas tienen problema con la glándula tiroides y ya hasta los niños tienen problemas tiroideos. Entonces yo quise hablar de esto porque muchos de los cereales, mucha de la comida trae muchas hormonas artificiales. Entonces se está haciendo un rápido desarrollo en los niños y esto conlleva a que haya un desbalance hormonal. Entonces, y los niños ahora ya se ven niños obesos con colesterol, con la presión alta, con diabetes. Entonces, aquí es importante ver y hacerse pruebas de tiroides, ¿no? La glándula tiroides es la tiroxina y la trillodotironina. Entonces, y la médula suprarrenal es la adrenalina y la noradrenalina. ¿Y qué es la glándula suprarrenal? Pues cuando estamos así estresados, pues se mandan así como chorros de adrenalina, ¿no? Cuando estamos con miedo. Entonces todo eso va gastando, ¿no? Es como tener un tanque lleno
e ir gastando, gastando ese tanque y se van haciendo problemas con las glándulas suprarrenales, cosa que la gente también desconoce. Entonces, otras aminas son la histamina, que deriva del aminoácido histidina y es secretada por los mastocitos y las plaquetas. Fíjense qué importante. Pero aquí algo va también. La serotonina derivada del aminoácido triptofano y secretada por los basófilos y las plaquetas. Entonces, cuando hay problemas de serotonina, la gente tiene problemas de sueño, tiene problemas de conducta. Entonces, vamos a hablar ahora de las proteínas o péptidos. Entonces, esto consiste en cadenas de aminoácidos y son sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso de células endócrinas. Entonces, si tienen grupos de carbohidrato añadidos, se llaman licoproteínas. Entonces, estas hormonas son secretadas por el hipotálamo, son todas las hormonas liberadoras e inhibidoras que actúan sobre la secreción de la adenohipófisis, estimulándola o inhibiéndola respectivamente. Cada organismo es diferente. Entonces, la hipófisis anterior o adenohipófisis son la tirotropina, la corticotropina y las gonadotropinas, y es la hormona del crecimiento. El otro día me estaba diciendo una persona de Venezuela que una nietecita de ella de 1 añito, la niña, está presentando problemas de crecimiento. Aquí está, es un problema con la hipófisis. Posiblemente la niña puede tener o bien un desbalance o bien puede tener algún quiste en la hipófisis y eso está impidiendo el crecimiento de la niña. Entonces, la hipófisis posterior o neurohipófisis es la hormona antidiurética y la oxitocina, fíjense. Y después viene la glándula tiroides, que es la calcitonina. Entonces, el páncreas endocrino es la insulina, el glucagón y la somatostatina. Y después tenemos las glándulas paratiroides, que es la paratohormona. Y aquí venimos con el sistema digestivo. Son las hormonas digestivas como la gastrina y la secretina y otras más. Entonces, aquí ¿qué nos está diciendo esto? Que debemos de tratar de tener en un sentido óptimo también todo nuestro sistema gastrointestinal, porque eso también está con esta comunicación a nivel hormonal. Entonces, no hay un modo único por el que las glándulas endocrinas almacenan y secretan sus hormonas. Sin embargo, existen algunos patrones, en el caso de hormonas esteroides, por ejemplo. En las hormonas glandulares se encuentra una gran cantidad de moléculas precursoras, en especial el colesterol y moléculas intermediarias entre las hormonas finales. Pero fíjense que yo lo que he visto es que el colesterol se llega a subir por estrés. Yo conozco personas súper delgadas y con el colesterol alto, pero son personas que tienen un estrés bastante alto. Entonces, después de una estimulación apropiada, las enzimas de las células glandulares pueden originar en cuestión de minutos las transformaciones químicas necesarias para obtener las hormonas finales que se secretan enseguida. Entonces, aquí tenemos el aminoácido de la tirosina, por ejemplo, y la adrenalina y la noradrenalina se forman por acción de enzimas a nivel de los citoplasmas y de las células glandulares. Entonces, las hormonas tiroideas, tiroxina y triyudorotironina
se forman como partes de una gran molécula, la tiroglobulina, que se almacena dentro de la glándula tiroides. Entonces, en el momento del estímulo, entran en acción diversos sistemas enzimáticos específicos dentro de las células glandulares. Entonces, estas enzimas rompen la molécula de tiroglobulina y permiten que se descarguen las hormonas tiroideas a la sangre. ¿Y por qué les hablo de todas estas cuestiones hormonales? Bueno, para que ustedes se den cuenta de cómo nuestro metabolismo está ligado con todo y que es importante que somos una unidad. Entonces, si a nosotros nos mandan con un especialista, pues no va a tener realmente la idea exacta de qué está pasando con nuestra situación hormonal. Entonces ahí es donde ustedes tienen que pedirle al médico que les hagan test hormonales, pruebas hormonales, para que puedan ver cómo está trabajando su secreción hormonal y el transporte de las hormonas a la sangre. Pero bueno, a ver, maestra, ¿usted quiere decirnos algo, por favor? Agradecerle su presencia, gracias por estar aquí con esta gran psicoterapeuta Patricia Maciel y nos está platicando del sistema endocrino, que la verdad es básico, ¿no? Saber su funcionamiento y tratar de cuidar lo más que podamos nuestros órganos. Eh, Permítame saludar a todos los que están con nosotros. Claro que sí. Ambrosía, Fanny, Eli, Gloria, José Ignacio, María Lara, Moisés López, Silvia de México, Celia, Lina, muchísimas gracias por su presencia. Adelante, maestra, por favor. Bueno, pues ahora voy a hablarles de las glándulas suprarrenales, que ahí es la hormona de la aldosterona, que regula la sal, el equilibrio de agua y la presión sanguínea. Y aquí me quiero detener en esta parte porque volvemos a lo mismo, las glándulas suprarrenales, cuando hay toda esta parte de estrés que tienen muy grande las personas, entonces hay un problema de retención de líquido. Y entonces, ¿qué pasa? Que van corriendo y les dicen los de bata blanca, ¿no? Ah, tienes que dejar la sal y tienes que tomar diurético. Pues no, no es así. O sea, lo que pasa es que si hay una retención de líquidos que es derivada del estrés, es porque el agua no puede penetrar a la célula. Entonces está el agua como, hagan de cuenta como si estuvieran en un congestionamiento de tráfico y no pueden pasar por las casetas porque hay una saturación afuera. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Y por eso también, por falta de agua, puede haber una alta presión sanguínea. Entonces, ¿qué voy a hacer en caso de que yo tenga esta circunstancia? Bueno, voy a empezar a tomar agua de Jamaica, que es diurética, pero natural, con un té de hierba de limón. ¿Para qué? Para que empiece a equilibrarse toda esta función hormonal en mi organismo. Voy a empezar a caminar, pero voy a tomar bastante agua, sobre todo en este tiempo, con este excesivo calor que está. Es muy importante tomar electrolitos. Pueden ustedes tomar estos electrolitos con ponerle un poquito de sal, le pueden poner un poco de limón, pueden ponerle un poquitito de bicarbonato, y es un suero, eso es un suero exactamente. Entonces, no recurrir a los diuréticos porque entonces ya es acelerar un proceso dentro del metabolismo y eso va a conllevar muchas otras cosas, ¿no? Entonces, y además les van a dar pastillas para la presión arterial y bueno, toda una receta ahí enorme, ¿no? Entonces, las glándulas suprarrenales controlan las funciones clave del cuerpo, actúa como un antiinflamatorio,
y mantiene los niveles de azúcar en la sangre, la presión sanguínea y la fuerza muscular. Regula la sal y el equilibrio de agua. Y ahora vamos a hablar de la glándula pituitaria, que es la hormona de adrenocorticotropa, ¿no? Controla la producción de hormonas sexuales, el estrógeno en las mujeres y la testosterona en los caballeros, y la producción de óvulos en las mujeres y espermatozoides en los hombres. Y la glándula pituitaria también es la hormona del crecimiento, lo que les decía de esta chiquita, que puede ser que tenga algún pequeño quiste en lo que es la glándula pituitaria. Entonces eso regula la hormona del crecimiento, afecta el crecimiento y desarrollo, estimula la producción de proteínas y afecta la distribución de grasas. También la glándula pituitaria tiene una hormona luteinizante, que es una hormona estimuladora de folículo, que controla la producción de hormonas sexuales, el estrógeno en las mujeres y la testosterona en los caballeros, y la producción de óvulos en las mujeres y el esperma en los caballeros. Y la glándula pituitaria, ¿qué es la hormona? La oxitocina. ¿Y qué es la hormona de la oxitocina? Los abrazos, el cariño, el hecho de estar cerca de alguien. Por eso es importante no aislarse. Y eso es el problema aquí en donde yo vivo en Estados Unidos. La gente deja muy fácilmente a los ancianos en asilos. Entonces, el aislarse es terrible para el ser humano. Entonces, también la oxitocina estimula la contracción del útero y los conductos lácteos en los senos cuando la mujer también pues está recién dada a luz por tener un bebé, ¿no? Entonces, la glándula pituitaria también tiene la glándula prolactina, que inicia y mantiene la producción de leche, ¿no? En las mamas. Afecta los niveles de las hormonas sexuales. Por eso muchas veces la libido de la mujer se baja cuando ella está en este proceso de amamantamiento, ¿no? Entonces también la glándula pituitaria también tiene una hormona estimulante de la tiroides. Estimula la producción y secreción de las hormonas tiroideas. Y ahora vamos con los amados riñones, ¿no? Que mucha gente muy tristemente está en un proceso de que les hagan diálisis. Ya aquí en Estados Unidos, de un día para otro se llenó por doquier de clínicas de eso, ¿no? Y antes, les estoy hablando de hace unos años, cobraban $40,000 al mes, ¿no? Imagínense. Entonces, claro, pues es importante tener a la gente ahí como los hámsters, ¿no? Entonces, ustedes pueden ser los mejores doctores de su cuerpo. Entonces, esta parte de los riñones, la renina y la angiotensina, controlan la presión sanguínea de forma directa y también mediante la regulación de la producción de la aldosterona que se los mencioné anteriormente en las glándulas suprarrenales. Entonces, estos riñones también hacen la eritropoyetina, que afecta la producción de glóbulos rojos. Esto es muy importante, de ahí se vienen los problemas de la sangre. Y posteriormente tenemos el páncreas, ¿no? Que es tan importante y es el productor del glucagón y que esto hace que se eleven los niveles de azúcar en la sangre. Y ahora, o sea, yo por eso amo las hierbas, porque las abuelas eran tan sabias. Por ejemplo, el té de canela, tan simplemente como tomar té de canela, ¿no? Nos hace que se nivele la sangre, caminar, cuando sientan que tienen muy alta su azúcar, salgan, caminen
den una caminata de 15 minutos y todo su nivel de azúcar se va a nivelar. Pero también pues hace la insulina, ¿no? Y reduce los niveles de azúcar en la sangre. Estimula el metabolismo de la glucosa, de proteínas y de grasas. Y ahora vamos con los benditos ovarios, ¿no? Es la hormona de los estrógenos. Entonces afecta el desarrollo de las características sexuales femeninas y el desarrollo reproductivo, y es importante para el funcionamiento del útero, de los senos, y protege la salud de los huesos. Pero todo esto también está conectado con la tiroides. O sea, el aparato reproductor está conectado con toda la cuestión tiroidea también, porque pues estamos hablando de la cuestión hormonal. Entonces también los ovarios están conectados con la progesterona, que estimula el revestimiento del útero para la fertilidad y prepara los senos de la madre para la producción de leche. Qué maravilla que nuestro cuerpo es tan divino. Y posteriormente tenemos las glándulas paratiroides también, que es una hormona paratiroidea, la PTH, que es el regulador más importante de los niveles de calcio en la sangre, fíjense. Y aquí me voy a detener un poco porque la gente es muy dada a tomar calcio, ¿no? Yo calcio, calcio. No, porque se calcifican las arterias. Entonces, mejor, si quieren regular su calcio en la sangre, tomen cloruro de magnesio, tomen potasio, que eso lo hay en suplementos ahora, bendito sea Dios, que están bastante al acceso de la mano de las personas. Entonces, la glándula tiroides controla el metabolismo y también afecta el crecimiento. A mí me tocó conocer, ahora ya es un joven, aun cuando él estaba chiquito. Señorita Lina Justina, ¿le puede por favor cerrar su micrófono? Muchas gracias. Entonces, este niño, cuando Yo que estaba pequeño, está nombre. señora Lina, ¿le puede cerrar, por favor? Ya le cerré, maestra. Ah, gracias. Entonces, la cuestión de la tiroides, este chiquito, más o menos como al año y medio, ya les tenían que estar dando medicamentos para la tiroides. Y ahorita es un joven ya de casi 20 años. Perdió a su mamá cuando era un bebé también. A su mamá le dio un aneurisma. Y él sigue tomando este medicamento para la tiroides, ¿no? Desafortunadamente. Y cada vez pues le dan más, una dosis mayor, ¿no? Entonces, también las glándulas suprarrenales tienen la hormona de la epinefrina, que aumenta la frecuencia cardíaca, el ingreso del oxígeno y el flujo sanguíneo. Todo esto es las glándulas suprarrenales, que ustedes yo me imagino que poco habrán escuchado hablar de ellas y que son tan vitales. Pero también las glándulas suprarrenales es la que mantiene la presión sanguínea. O sea, si hay una persona que tiene un sobreestrés, va a tener problemas con la respiración, va a tener problemas de presión. Entonces, aquí es muy importante poner atención a todo esto, ¿no? Ahora vamos con la parte de los caballeros, la parte testicular, que se hace la testosterona y que desarrolla y mantiene las características sexuales masculinas y la maduración. Pero ahora vamos a hablar de la que me encanta, la glándula pineal. Ella es la que produce la melatonina, ¿no? Libera la melatonina durante la noche para facilitar el descanso. Entonces aquí también un gran número de personas reportando que tienen problemas para dormir. Entonces, ¿qué puedo hacer para mejorar mi sueño?
Bueno, yo les puedo decir que salgan a caminar en el pasto por 15 minutos, que tomen, por ejemplo, en la noche un sándwich de pavo con lechuga, porque ya ahora la gente todo es muy común, que todo mundo toma pastillas para dormir como si se tomara un caramelo, ¿no? Entonces yo soy enemiga de todos esos estimulantes porque se van haciendo adictas las personas, ¿no? Cada vez necesitan una mayor dosis y pues es el cuento de nunca acabar, ¿no? Ahora vamos con el hipotálamo, que es la hormona liberadora del crecimiento. Regula la liberación de la hormona del crecimiento en la glándula pituitaria. Y ahora también esta parte del hipotálamo es la liberadora de la tirotropina, que regula la liberación de la hormona estimulante de la tiroides en la glándula pituitaria. Fíjense todas las conexiones que hay ahí con esos foquitos, ¿no? Y ahora también esta parte del hipotálamo es el que regula libera la gonadotropina, que regula la producción de la parte de la glándula pituitaria. Y también el hipotálamo es la hormona liberadora de corticotropina, que es la que regula la liberación de la adrenocorticotropa de la glándula pituitaria. Ahora vamos con el timo, que es otro que yo les hablo hasta a los americanos del timo y parece que les estoy hablando en japonés, ¿no? Bueno, el timo, que es una llave muy sagrada que tenemos en el cuerpo, está exactamente en medio de los senos, en medio del tórax. Ahí donde uno se pone el dedo y duele, ahí donde se ponen el dedo y duele, ese es el timo. Entonces, aquí les invito a que le toquen la puerta, ¿no? Como si fueran a tocar la puerta así con el nudillo, le van a tocar tres partes. 1, 2, 3, sueltan. 1, 2, 3, sueltan. 1, 2, 3, sueltan. ¿Y para qué? Bueno, esto ayuda a desarrollar el sistema linfático. ¿Qué es el sistema linfático? El caño de desagüe del cuerpo. Entonces, si yo estimulo este sistema linfático, estoy estimulando mi sistema inmunológico. Entonces, acuérdense, nada más lo tienen ahí a la mano. 1, 2, 3, suelto. 1, 2, 3, suelto. 1, 2, 3, suelto. 1, 2, 3, suelto. Entonces, aquí les hemos dejado esta exposición y yo realmente les pido que honren a su cuerpo, bendigan a su cuerpo, porque es el único que tienen. No pueden llamar y decir, a ver, rénteme un hígado o rénteme un páncreas. Entonces, yo les pido que honren lo más sagrado que tienen. Y por eso es que me gusta y agradezco enormemente a la maestra Kika que me permita difundir esto porque quisiera yo tener un altavoz y salir corriendo a decirle a la gente, ¿no? Cuiden todos sus sistemas, porque ahora ya fácilmente a la gente le quitan un riñón, le quitan la vesícula, le quitan el apéndice, o sea, venimos con todos los sistemas perfectamente ordenados, pero nosotros, con nuestros pensamientos, con nuestra mala comida, con nuestros malos hábitos, pues hacemos que se deteriore, ¿no? Y entonces tienen que extirpar, ¿no? Extirpar la vesícula, extirpar el apéndice, extirpar un riñón. A un hermano mío, literalmente, le tuvieron que quitar un riñón porque estaba así a 5% de vida y cuando le sacan el riñón, se desintegró. Se lo iba a llevar el doctor y se deshizo todo. Entonces, qué triste que tengamos que llegar
a ese tipo de circunstancias, ¿no? Entonces yo los invito a que honren su templo, su cuerpo es su templo. Entonces, si trato de dar esto es para hacer conciencia de qué importante es nuestro cuerpo, nuestros sistemas, nuestras gónadas, los ovarios, nuestros órganos genitales que están muy lastimados, ¿no? Muy lastimados, sobre todo el de las mujeres. Y no soy feminista, ¿eh? Yo soy realmente muy equilibrada. Para mí los hombres y las mujeres todos son sagrados, pero la mujer tiene pues muchas memorias de abusos, violaciones, maltratos, una serie de circunstancias. Entonces, nadie puede cuidar más su cuerpo que uno mismo, porque es nuestro templo. Ese es el verdadero templo. Ese es el templo más grande que podemos tener. Eso que construyen así iglesias, ese no, ese solamente es un edificio para mí. Dios está en todo. Dios está en todo, en las plantas, en los árboles, en la gente, en los niños, en la tierra, en la luna, en el sol. Dios está en todo y todos somos parte del todo. Entonces, si nosotros cuidamos ese todo, empecemos por nuestro templo. Así que yo agradezco inmensamente la oportunidad que me da la maestra Kika de poder exponer estos temas para que conozcamos más nuestro cuerpo de una manera tan sencilla, ¿no? Tan simple. A lo mejor les hablo así de células y de palabras un poco raras, pero a fin de cuentas es sencillo. Simplemente tomar agua, comer saludable, pensar saludable y dejar rencores, ¿no? Porque la gente a veces anda cargando unas maletas enormes, ¿no? De resentimientos, no, que si mamá me hizo, que si papá me tornó, que si el esposo, que si la esposa, que el hijo, que... Entonces se hace unos enredos solito se enreda uno. Entonces cuando nos vamos, no nos llevamos, pero ni la hora, ¿no? Nos vamos con el puro cuerpecito, ¿no? Entonces yo les invito a que tomen mucha agua, no se excedan en comer cosas que no deben, la chatarra déjenla a un lado y honren su cuerpo diario, saluden el sol, saluden a la luna y saluden a su vecino y saluden a Dios primero que todo, ¿no? En la mañana. Maestra querida, muchas gracias. Gracias por toda su amor y toda su atingencia. Muchas gracias y realmente esperando que podamos hacer que la gente conozca más su cuerpo, ¿verdad, maestra? Así es, maestra. Y muchísimas gracias por su participación, como siempre, sin fines de lucro, amorosamente, con la única finalidad de que aprendamos, que conozcamos nuestro organismo, nuestro cuerpo. Ojalá que nos den la oportunidad de decirnos qué temas quieren, qué temas les gustaría que tratáramos. Ahorita me voy a ir en unos días a Perú, me voy a Perú ya en unos días. Gracias, gracias, con mucho gusto, Ambrosía. Qué bonito A mí, nombre. a mí me gustó mucho el tema, me encantó y no sé si se va a quedar grabado por las recomendaciones que compartió. Me gustaría anotarlas, no tuve el tiempo de anotarlas y yo creo que lo que usted decida para nosotros va a estar genial. Muchas gracias, muchas gracias. Les tengo un tema ahora que regrese de Perú muy interesante en donde están todos los temas de los sistemas y cómo apenas es muy nueva esta investigación que se está haciendo, tiene como 10 años, pero no se conoce.
Entonces, les voy a dar una sorpresa muy grande con estos temas que vamos a dar. Y yo les pido que honren su cuerpo, tomen mucha agua, quiéranse mucho, saluden a su cuerpo en las mañanas, díganle gracias, gracias, cuerpo sagrado, y van a ver cómo todas sus células se van a organizar, todas se van a poner, porque eso ya lo habían dicho. Y eso viene hasta en la Biblia, de cómo nosotros podemos autosanarnos. Así que no se les olvide que son sagrados, todos y cada uno. Aquí no hay nadie, Gracias, nadie gracias, que... maestra. Muchas ¿Puedo, gracias. ya que usted pidió que si podemos nosotras pedir algo nosotros, eh, a mí me gustaría mucho si pronto por allí en una de sus ponencias pudiese hablar acerca del agua de mar, cómo se recomienda, cómo la debemos tomar y así porque se está hablando mucho del agua de mar y es muy importante saberlo para que así empecemos a tomarla las personas que nos interese, ¿verdad? Y yo creo que sí sería importante porque hay mucha gente que sí se interesa por ese tema del agua de mar. Y Claro que bueno, sí. yo les agradezco, maestra. Muchas Muchas gracias. gracias. Claro, fíjese que además de todo, qué bueno que menciona usted esto, porque sabe que también se pueden hacer nebulizaciones. También se puede hacer nebulizaciones con el agua de mar. Y la gente lo desconoce totalmente y se ponen en los pulmones un montón de químicos porque el cuerpo guarda todos esos antibióticos. Hoy justamente tuve una consulta con una persona que estuvo meses en el hospital y le deterioró su hígado de por vida, ¿eh? Esto fue cuando ella era niña, ahora ya es una persona grande. Todos esos antibióticos le fastidiaron su metabolismo, ¿no? Y le causó una vasculitis. Y ese también es otro síndrome que la gente no sabe. Entonces, sí, muchas gracias por la sugerencia y vamos a hacerlo. Gracias, gracias. Claro que sí, gracias a usted por la sugerencia y lo vamos a hacer la próxima vez. Maestra Kika, muchas gracias, le mando mucha luz, muchas bendiciones. Gracias por permitirnos comunicarnos aquí con todo nuestro público fiel. Yo Gracias, estaré, maestra Kika. Saludos, abrazos. yo estaré al pendiente cuando regrese de Perú por los temas que nos va a traer. Muchas Yo Claro gracias. que sí. también. Sí, Deseenme también. mucha suerte. Recen por mí, por favor, porque a ver cómo va a ir con los moscos, que Claro andan que sí. los moscos asesinos, qué horror. Sí, Claro que sí, cuídate, lo se sé. cuida. Gracias, muchas gracias. Voy a hablar sobre el hígado, que es parte de todo este sistema hormonal, y ahí les voy a tener una sorpresa. Ojalá que me recuerden la próxima vez, que no se me vaya a olvidar de que hay algo muy importante que tenemos ahí Ujú. para darles el secreto, pero los vamos a dejar así como que esto continuará. Bien. Acerca del hígado, ¿cierto? Sí, Ok, sí. bien. Ok, gracias para Claro tomarme. que sí, muchas gracias a todos. Deseenme buen viaje. Gracias. Recen por mí, por favor, porque no me den lata con los aeropuertos, por favor, Todo estará bien, porque maestra. yo siempre llevo mis instrumentos y cosas que la gente no conoce y que son tan tremendas estas gentes que no respetan nada. Sí, sí, pero todo va a estar bonito en su viaje. Disfrútelo, maestra. Bendiciones. Buenas Gracias, noches. Bye. gracias. Feliz noche, maestra Kika. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Como siempre, estamos con la psicoterapeuta Patricia Maciel y próximamente entonces tendremos este tema de el hígado y el agua de mar. Muchísimas gracias. Por ahí van a ver el enlace de programa Kika Recomienda. Normalmente estamos mandando las pláticas para que ustedes las vean y las analicen como siempre. Muchísimas gracias, maestra Patricia Maciel. Gracias a todos. Que tengan muy buena noche. Namaste. Gracias, Nelly, Gloria, Ambrosía. Es ambrosia, pero es ambrosía. Para mí es algo delicioso. Cuídense mucho.
Feliz noche, descanse. Bendiciones. Gracias, Moisés, gracias.